Hola, en este ejemplo vamos a ver el test bench del detector de secuencia con salida tipo mili sin solapamiento que habíamos visto en el video anterior. Va a detectar la secuencia 1011. Uso el Visual Studio Code como editor y luego vamos a compilar y a generar las señales y verlas comandando por línea de comando y usando GTK-Wave. Library IEEE. Package Standard Logic 1164. La entidad, por ser entidad de un test bench, es vacía. En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, tengo la definición del componente. Luego, las señales que son propias del test bench. Aquellas que son de entrada les di un valor, por ejemplo al clock y al reset el valor 1 y al dato el valor 0. Luego tengo las constantes frecuencia y periodo y la señal de tener que tienen que ver con el proceso que genera el reloj. Y a continuación, para probar un detector de secuencia, lo que resulta muy útil es definir una secuencia y luego ir sacando los bits de allí para inyectar a la entrada de datos, que es de tipo Standard Logic, y prever una secuencia de valores de salida, que también eran de a bits, o sea, Standard Logic. Entonces, a la primera constante la llamo estímulos y va a ser un Standard Logic Vector, y acá tuve que en lugar de usar down to, uso 0 to 29. ¿Por qué? Estamos considerando siempre en las secuencias que el bit primero que ingresa es el que está más a la izquierda. Por eso va a ser el bit número 0. Tengan en cuenta este detalle porque si no hay un problema con la numeración. Y luego escribo 30 bits. En esa secuencia tendré que tener la exitosa en algún lado. Yo la puse 3 veces. Entonces, fíjense, 1, 0, 1, 1, está aquí. Y cuando tengo que definir la otra constante, que es esperados, y del mismo tipo, de la misma longitud, en correspondencia con el cuarto bit de la secuencia exitosa, tengo que poner un 1 en la salida. Acuérdense que al ser una máquina de estado con salida tipo mili, la salida pasa a ser 1 cuando se recibe el último bit de la secuencia exitosa. O sea, en correspondencia con ese. Puse una segunda secuencia exitosa a continuación de esa, de la que habíamos visto. Así que acá está el 1 correspondiente. Luego puse una tercera secuencia exitosa que está separada. Y fíjense que acá puse un 1 y no hay ninguna secuencia exitosa. Lo que yo quiero es mostrarles justamente que falle una vez. Luego del begin, ya en el cuerpo de la arquitectura, tengo el instanciado del componente, el proceso que genera el reloj, el pulsito del reset. Todo ya fue explicado en el primer video de secuenciales sincrónicos, así como cómo termina este test bench, o sea, esa parte no la repito. En el proceso prueba, bueno, comienza siempre con un report note, con una nota de caracteres ASCII para que salga por la ventana transcript o la ventana donde van a salir los mensajes, depende de lo que estén usando. Luego tengo wait until reset igual a 0, o sea que espero que no esté más activa la señal de reset. La señal de reset lo que hizo es llevar en mi máquina de estado al estado inicial, que en este caso lo llamé A. Como pueden ver, así nos acordamos en esta foto. El reset lo llevó al estado A. Luego, con wait for 3 nanosegundos, espero que se propague esa señal y además genero el tiempo de establecimiento necesario antes de que llegue el flanco creciente de la señal de clock. Entonces, wait until rising age clock, espera que llegue ese flanco. Y la forma de resolver un test bench para un detector de señales es muy cómoda porque lo hacemos con un ciclo for. El ciclo for, recordamos, for loop, ¿no? Del tipo loop. Recordamos que el índice
no se declara, es de tipo entero. Y luego in, y hay que decirle el rango. Entonces es cómodo usar el atributo range. Los atributos, acuérdense que tienen una comilla simple y luego el nombre del atributo, aplicado a estímulos. Entonces, este atributo lo que hace es calcular, obtener el rango de la constante, en este caso, estímulos. Quiere decir que si ustedes después quieren probar este test bench con otra cantidad de bits, cambian acá el valor 29 por lo que sea, agregan los bits que corresponda o quitan los bits y automáticamente el ciclo de for va a tener el rango correcto. No nos tenemos que preocupar por eso. Y luego, el primer bit entonces va a ser, fíjense cómo lo puse, el primero de la izquierda va a ser este y es el número 0. Entonces, el ciclo del for comienza en 0, va a asignar al dato el valor del bit que está en estímulo sub 0. En ese caso, como vimos, es un 0. Wait for 1 nanosegundo. Luego que se propagó la señal, entonces con un hacer preguntamos si la salida es la esperada. Entonces acá el subíndice 0 está aplicado al segundo vector de constantes, o sea, esperados. En este caso, esperamos, como vemos acá, que la salida sea 0. Hay que tener mucho cuidado en poner correctamente la información. Por eso, cuando lo están probando, como generalmente puede haber errores en el test bench, a veces el error está en la cantidad de bits que uno puso que no coincide con la dimensión que le dio, o calculamos mal donde tenía que ir el 1. Entonces conviene directamente por ahí ponerle warning en lugar de failure, para que no interrumpa la simulación, porque queremos ver si hay algún otro error, ¿no? Entonces con warning salen todos. Y después recién, cuando estamos seguros que el test bench está bien hecho, entonces sí cambiamos por failure. Acá entonces yo le puse un error. No me importa que lo interrumpa acá, de hecho ya procesé casi todos, así que ya lo dejé en forma correcta. Entonces, a continuación tenemos que poner un report. El report normalmente habíamos visto que es una cadena de caracteres ASCII, entonces va entre comillas dobles. Falla, y antes en los ejemplos anteriores poníamos falla en el bit tanto y lo escribíamos. Pero acá estamos dentro de un ciclo for, de manera que lo que queremos que muestre es justamente el índice del for, que no es un carácter imprimible, es un entero. Entonces tenemos que usar un atributo y una conversión de este tipo de datos. Entonces, en primer lugar vemos acá un ampersand. Esto es concatena string, así como habíamos visto con vectores, son string, en este caso serán caracteres ASCII. Luego tenemos integer, que es el tipo del dato que corresponde al índice del for, que es el que tenemos que transformar. Luego el atributo image, como es un atributo, va con el apóstrofe simple, image. Lo que hace es representar en caracteres ASCII el índice del for, que es lo que está dentro de los paréntesis. O sea, este atributo image se usa, por ejemplo, también para señales o variables que no son representables en ASCII. Entonces, de esta manera podemos imprimirlos. Luego tenemos severity failure. Esperamos el próximo flanco creciente de clock y cerramos el loop. Entonces se va a repetir hasta barrer todos los bits de nuestros vectores. Y después, como es usual, esta parte que no la vuelvo a explicar. Entonces ahora vamos a abrir la terminal, la git batch, que es la que uso, y vamos a comenzar por hacer el análisis, git hdl -a de analizar, con tab completo el nombre y le agrego la extensión completo con tab también. Ahora tengo que hacer lo mismo con el test bench, así que solamente
con la flechita voy para arriba, -tb, y ahora me dedico nada más que al test bench. Repito lo anterior, le saco la extensión porque tengo que elaborar, ya no es con esa extensión, cambio la A por una E, y ahora lo voy a correr al test bench, a ejecutar. Así que retrocedo también con las flechitas y cambio la E por R de RAM. Bueno, fíjense, se produjo la falla esperada. Quería que vieran cómo realmente el índice del for lo usó como carácter imprimible. Falla en el bit 27. Entonces, si vamos a ver, acá, fíjense, el bit 29 es el último, 28, y el 27 es el 1 que yo había puesto mal. Así que lo cambio por un 0, control S para grabar, y ahora no es tan difícil con la línea de comando porque en realidad solamente retrocedo, le doy enter, tengo que analizar solamente el test bench, que es el del problema, elaborar y correr para ver que esté todo bien. Una vez que esté todo bien, podríamos dejar ahí o podemos decir, bueno, quiero ver las señales y en este caso quiero ver los estados también. Entonces lo vuelvo a correr, o sea que retrocedo, y se acuerdan que hacíamos un archivo de extensión BCD. Bueno, ese archivo en este caso no nos sirve porque no muestra los estados, muestra solamente las señales del port. Entonces, para poder ver las señales internas de la descripción, uso wave y voy a generar un archivo de otra extensión. Igual, el nombre del archivo nuestro, acá no necesito ponerle testbench porque es el nombre que le quiero dar, no me interesa, pero la extensión es GHW. Y ahí sí tengo acceso a las señales internas. Bueno, se volvió a ejecutar el testbench, ahí tengo la información, pero ahora tengo la información también para llamar al GTK Wave con el nombre de mi programa completo con tab. Le agrego, le agrego la extensión nueva que es GHW. Bueno, hacemos así y vemos que acá está top, despliego, ahí tenemos el test bench y dentro del test bench está DUT. DUT es el dispositivo que yo instancié, o sea, mi descripción. Así que si le hago clic, fíjense que en las señales tenemos no solamente las de los ports, sino los estados, que eran dos señales de tipo enumerado. Así que ya tengo lo que quería. Ahora, hago doble clic sobre cada una de ellas y en el orden en que las quiero ver. Primero clock, después reset, después quiero ver el dato de entrada, después quiero ver la salida, después el estado actual y luego el próximo. Y acá corro un poquitito, así después me muestra cómo está. Ahora voy a ajustar con Zoom Fit y veo toda la simulación en la ventana. Hago clic y aparece el cursor. Entonces vemos que cuando está activo reset, como habíamos visto, el estado inicial es el A. Bueno, después que con estas flechitas avanzamos hacia el próximo flanco creciente de clock. Entonces, con un 0 a la entrada, ¿qué pasaba? Vamos a ver acá, así recordamos. Con un 0 a la entrada, la salida tiene que estar en 0 y se queda siempre en ese estado. Fíjense que hay un 0 a la entrada, acá, la salida es A y el próximo estado también es A. Se queda en ese estado. Perdón, la salida es 0, el estado es A y el próximo es también A. Ahora tenemos un 1 a la entrada. Con un 1 podría ser el primer bit de la secuencia. Quiere decir que va al próximo estado, que es el B. A ver, volvemos a abrir acá. Entonces, cuando hay un 1, vemos acá esta flechita, la salida es 0. Fíjense que la salida es 0 todavía. Estamos en el estado A y vamos al B. Pasamos del A al B, o sea que el próximo va a ser el B. Y ahí ya el próximo vemos que después se convirtió en el actual. Esta parte de actualizar el estado, recuerden que lo hacía
el proceso secuencial. Entonces, avanzamos al próximo. Este 0 y este 1 podrían ser de la secuencia exitosa, de manera que seguimos avanzando de estados. Después de este 1, para que fuera exitosa, tendría que haber otro 1. O sea que llegamos al estado D, que era el próximo, pero cuando llegamos al D se rompió la secuencia. Entonces ya nos dice que el próximo es el A, pero con la salida en 0, porque no la detectó. Bueno, así seguimos. Este 1 podría ser el próximo de una secuencia exitosa. Entonces seguimos avanzando. Acá hay un 0, de manera que 1, 0 todavía es exitosa. Hay un 1, 1, 0, 1 todavía es exitosa. Seguimos avanzando. Y acá, en el próximo, vamos a detectar un 1. O sea que es 1, 0, 1, 1. Por lo tanto, se recibió el cuarto bit. La secuencia es exitosa, la salida pasa a 1 y el estado es el D, mientras que el próximo es el inicio, el del reset, o sea, el A. Ahora recuerden que tenía a continuación otra secuencia exitosa. Entonces acá tenemos un 1, estamos en el A, como puede servir, el próximo va a ser el B, va a avanzar. Cuando detecta un 0, puede servir, entonces el próximo va a ser el C, avanza. Detecta un 1, eso puede ser exitoso, entonces avanza. Detecta otro 1, entonces ahora sí es una secuencia exitosa. La salida pasa a 1 al mismo tiempo que detectó el cuarto bit. Esto es importante porque es una característica de la salida tipo mili. Y el próximo estado va a ser el del reset. Ahora, en los casos siguientes, hay un 1, puede ser exitoso, avanza. Hay un 0, puede ser exitoso, avanza. Hay un 1, puede ser exitoso, pero ahora, a continuación, tenemos un 0. Entonces, lo descarta, avanza al próximo estado, que es el A, pero la salida no se activó. Bueno, ahora acá también empieza a avanzar. Esta es una otra secuencia exitosa y luego tenemos secuencias que no son exitosas. Bueno, les quería mostrar entonces cómo poder visualizar los estados y además dentro del test bench cómo usar el for, cómo usar las constantes con los estímulos y cómo representar por ejemplo el índice de for en caracteres ASCII. Espero que les haya sido útil. Si es así, pueden poner me gusta, suscribirse, poner la campanita así les avisa cuando ponga algún video más. Bueno, les agradezco mucho y los espero en el próximo video.